El tema, El Gran Rosario, zona de riesgo. 1989, estallido social, saqueo de supermercados. 1993, se pagaron $70 millones en indemnizaciones. 1994, más de 24.000 puestos de trabajo perdidos. 50.000 desocupados, 12,5% de la población económicamente activa, 53.000 subocupados, 11%. 23,4% de la población con problemas de inserción laboral. Más de 280.000 personas viven en villas, inquilinatos y barrios marginales. $20 de los niños presenta problemas de nutrición. 50 personas inician diariamente gestiones por el seguro de desempleo. 1995, puesta en marcha del plan de emergencia. Cada periodista cuenta con un tiempo estipulado para dar sus argumentos y presentar aquellos testimonios que los favorezcan, con intervalos de 2 minutos para debatir si así lo desean. Ninguno conoce los testimonios que apoyan al otro. Hoy comienza el debate. Eduardo Aliberti. ¿Cómo están? Buenas noches. Cifras de terror, ¿no? Verdaderamente de terror. Allí estuvimos, en Rosario y en el Gran Rosario. Pero no son las únicas cifras. Digamos que de algún modo renuncio a mi primera postura hablada a cámara para mostrarles un gráfico que refleja la situación desde 1982 en adelante. Si hay una frase que es 1 minuto de silencio, esto pueden ser 2 o 2 minutos y pico de silencio, porque quizás es la mejor manera de presentar lo que esto refleja. Por favor. Lo relevo del trabajo de Sumar, son alrededor de 30.000 despidos, 30.012, 30.000 fuentes de trabajo afectadas, que se fueron a comer una indemnización, a poner un kiosco, a manejar un taxi. Fue difícil, y supongo que para Carlos lo mismo, nuclear, a partir de la cantidad de testimonios que uno puede recoger, una situación como la que vive el Gran Rosario. En mi caso particular, armé para los testimonios que van a respaldar mi postura una compaginación que en cada bloque presenta a su vez varios testimonios y donde se funden muchos elementos, desde datos de desnutrición infantil hasta periodistas, hasta psicólogos, hasta pobladores, hasta nuevos pobres. Este es el primer bloque. No traen nada, prometen hacer algo y no lo hacen. Bueno, ahora el padre Santillán vino al barrio, vio la necesidad de que no había agua, bueno, se conectó el agua hasta allá arriba de los gabines que no teníamos. Bueno, yo le doy gracias porque no la tenía.
teníamos, pero poquitita. También le doy gracias porque limpiaron todo el basural de acá atrás de la zanja. Eso es la obra del padre Santillán. Sí, esa es la obra. Sí. Porque cuando han venido otros políticos, han mirado, han traído la fichita y chao. Esta fábrica fue, ya no es más, desde 1991, Pigmentos Delta. Era la única que producía los pigmentos, precisamente, para las pinturas, uno de los proveedores centrales de Alba. 200 trabajadores a la calle, más o menos. Ahora el producto se importa. Si a este cierre le sumamos Fibroquímica, una papelera, si a Fibroquímica le sumamos Indiana, una fábrica de montaje, y si además le sumamos la cantidad de talleres pequeños y medianos que desaparecieron, aquí, en Puerto General San Martín, zona norte del cordón industrial de Rosario, nada más que unos minutos, nos encontramos con que la mitad de la población se ha visto afectada. La revolución productiva. La investigación que hemos tenido hasta ahora es que vos tenés, por ejemplo, los que son los nuevos pobres y los pobres estructurales que fueron de toda su vida. Es decir, los tipos que están totalmente marginados del sistema y la gente que se quedó sin laburo ahora, pero que ya tuvo, digamos, una propiedad hecha, por ejemplo. Estas zonas son toda gente propietaria, pero que están totalmente fuera del sistema de salud, porque se quedó sin obra social, se quedaron sin laburo, tienen chicos que van a la escuela, que tienen un nivel, digamos, cultural diferente a lo que puede ser la zona pegada al arroyo. Rosario era la capital de la carrocería, la capital del equipo eléctrico, la capital de la heladera, etcétera, etcétera. Hoy creo que este ejemplo ubica perfectamente en la zona oeste, cerca del mercado de productores, donde había una importante fábrica metalúrgica de Cura Hermanos. Hoy está la firma mayorista David Rosenthal. Y en el Bajo, en lo que hoy se llama la Recoleta Rosarina, donde estaba la firma mayorista David Rosenthal, hay una confitería bailable, Pasaporte. La experiencia ha sido, sin ninguna duda, dura, lastimosa, porque debe haber pocos monumentos a la falta de talentos de la administración nacional como provincial, como son las fábricas vacías, ¿no? Más allá de cualquiera de las determinaciones que tomen los propietarios ocasionales de estas fábricas, las fábricas son centralmente, y este es un concepto arraigado en todos los países del mundo que tienen industrialización, las fábricas son ánforas, lugares, planos de desarrollo de la sociedad, en donde obviamente hay dueños, que son los propietarios del capital, están los hombres y mujeres que le entregan, que le venden una parte de sus horas de trabajo, pero que en realidad significan mucho más para la sociedad. Los lugares de trabajo, esto me lo explicaba un dirigente sindical en la zona de Gran Rosario, son los lugares donde se desarrolla el hombre y de allí proyecta alegría o dolor hacia su familia. No es a la inversa, porque el hombre no se realiza sin trabajo. Algunos datos, porque esta es una tendencia mundial realmente grave y sería muy interesante poder visualizarlo. En España la desocupación llega al 22.1%, Irlanda 17.5%, Italia 12%, Francia 11.3%, Bélgica el 10%, Gran Bretaña con el 8.8%, Portugal 6.2%, Alemania con el 6.2%, Luxemburgo con el 3,5%. La Unión Europea tiene en su conjunto un 10.7% de desocupados, una cifra para la zona, junto con los Estados Unidos de América, más rica de la Tierra, es una alta tasa, habida cuenta que nosotros de nuestra población activa tenemos el 12.5%. Las cifras son siempre relativas, usted sabe que son siempre cautivantes de exhibir, pero un solo hombre desocupado en cualquier punto de la Tierra es realmente un drama. Nosotros le hemos pedido a uno de los hombres que tienen responsabilidad directa en esto, que viven, porque son dirigentes sindicales, viven la realidad de una manera muy diferente. Aquí tengo que ser acabadamente crítico con lo que efectivamente hemos visto también de dirigentes políticos de la zona. Ustedes van a ver más tarde, en el decurso del programa, las respuestas de los políticos. Incluso uno de ellos me dijo, mire, Varela, sería conveniente no hablar de la posibilidad de repetir los sucesos de 1989. Digo, estos son los políticos que le piden a los periodistas que no se hable de la posibilidad de un alzamiento, ojalá no lo haya, porque en realidad el cuerpo siempre lo van a poner los mismos, ¿no? La pregunta que me hago es, ¿lo que puede hacer un político, es decir, Varela,
no comente la posibilidad de un alzamiento? ¿No debiera estar trabajando el político para evitar en profundidad e inteligentemente que este alzamiento, si es que va a existir y ojalá no ocurra, pudiera llegar a pasar? Vamos a hablar con el hombre que efectivamente nos dio su primer testimonio, y es Guillermo Díaz, hombre de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. ¿Hay algún temor por parte de los dirigentes sindicales, también en los diálogos que tienen con sectores de la iglesia, del sector empresarial o gubernamental? ¿Hay temor a algún alzamiento, algún hecho de violencia por la situación social que se está viviendo? Y bueno, y colectivamente uno por ahí ve que, por ejemplo, una empresa que gana muy poco, es como que los compañeros el otro día se reunieron en una asamblea y lo que cundió, y que a mí particularmente me alarmó, fue la desesperanza en su salario. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y un compañero planteó, ¿y se vendrá la época de los supermercados? Bueno, ¿asaltos a los supermercados? Vos sabés que acá en el Gran Rosario el tema de los supermercados fue muy fuerte en el 89. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Qué ideas tienen los hombres del sindicalismo? ¿Dónde hay responsabilidad? ¿En el plan Cavallo? ¿En el sistema económico mundial? ¿Dónde está la responsabilidad? Creo que hay, bueno, no se puede obviar el sistema económico mundial. Creo que sería una hipocresía decir que obviar eso. Pero evidentemente este no es un plan para las mayorías. Es un plan que profundiza la desigualdad social, y la profundiza de una manera alarmante, que se nota día tras día. Nosotros decimos de que si acá no hay un plan orientado a la gente, un plan que se oriente al mercado interno donde haya consumo, no vamos a poder salir. Si no hay inversiones productivas no vamos a poder salir. Hoy la economía más fuerte es la economía de servicio, y si en Argentina no hay producción, bueno, estamos en Villa Constitución, yo particularmente he ido al interior y en otros lugares la cosa es realmente mucho más brava, ¿no? Sin obviar lo que pasa obviamente acá en Villa, ¿no? Pero puntualmente el plan Cavallo acentuó esto que se ve en el marco internacional. Totalmente, porque acentuó la acumulación de riqueza, y esto lo vemos en el clásico reparto de la torta, como entendemos los obreros, ¿no? Por ahí los economistas usan otros términos. Los obreros decimos reparto de la torta, y en el reparto de la torta nosotros bajamos a un 20%, un 21% de la torta, y el resto en muy pocas manos. Habrá que decir que efectivamente el de la desocupación es un fenómeno mundial, del capitalismo mundial, de ese que iba a terminar con las ideologías. Pero habrá que decir también, para brindar todo el paneo de datos, que la inmensa mayoría de esos países que ha mencionado Carlos, con altísimos índices de desocupación, probablemente con la excepción de Portugal, tienen subsidios por desempleo que permiten acolchonar la situación social, por lo menos por ahora. Habrá que decir también que en el caso de España, con efectivamente 22.1% de la población económicamente activa desocupada, los parados, como le llaman los españoles, en el caso de España, el arquitecto de la reforma laboral vigente es el señor Caro Figueroa, ministro de Trabajo de la Argentina, que aquí se llena la boca hablando de la flexibilización laboral y de cuánto empleo que va a traer. El jefe de gobierno en el caso, ¿no? perdón, no. ese chiste ya lo hiciste en palabras cruzadas por el cable. ¿Quién es? Felipe González, ¿Es socialista? Felipe González, Preocupado por la socialista, es gente. un chiste que Carlos Varela suele hacer en algunos programas. Yo creí que sí. No, lo que quiero decir Todo además cambia. es que en el caso de la ciudad de Rosario, el asistencialismo de la intendencia socialista, socialdemócrata o como uno quiera llamarle, efectivamente también ha permitido un colchón que por ahora impide lo que veremos si se puede llamar estallido o no. Incluso habría que ver si lo que ocurrió en el 89, en el 90, fue un estallido social o fue un motín, que son dos cosas diferentes en términos políticos. Hay 60.000 chicos en Rosario que reciben su copa de leche diaria, por lo menos hasta el 14 de mayo. Pero no solo por eso es probable que no haya un estallido o un conflicto. Eso lo vemos después. Ahora va Carlos y después al corte. Veamos si efectivamente le caen bien estas cifras a Eduardo Liberti, que tienen que ver con la cantidad de desocupados que hay en el CEI, lo que antes fue la Comunidad de Países Socialistas o la ex Unión Soviética.
significa lisa y llanamente el 38.7%. Países socialistas que con el marxismo de la mano vinieron a darle a la sociedad mundial la panacea, ¿no? Iban a llegar... Pero esa desocupación es ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Esa desocupación es ahora o era antes? Subsiste desde 1973. ¿Sabías? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Había desocupado? Yo sabía que había represión, autoritarismo, falta de libertad. No sabía que hubiera desocupado. ¿Pero por qué quebró la economía? De todos modos, creía que estábamos hablando del Gran Rosario. Ahora saltamos a Rusia. No, pero digo porque a vos te parece que el capitalismo es la madre de todas las enfermedades. No, en absoluto. Pero en absoluto pienso eso. Bueno, sí digo que en los países que se conocieron como socialistas, uno conocía autoritarismo, represión, falta de libertad de expresión, falta de libertades en general, con todo lo de semántico que tiene el término libertad. No sabía de la desocupación. Bueno, hay cosas que te faltan por saber. No, me faltaba por saber que Felipe González es socialista. Pero caramba, ustedes saludaron cuando llegó con el clavel rojo. Ustedes? Vos, entre otros. ¿No saludaste? ¿Quiénes son ustedes? ¿No te pareció maravilloso? Creo que hay que ir al corte, ¿no? Sí, hay que ir al corte. Bueno, vamos a evitarle un papelón a Eduardo Oliver. Uno más. Digo que lo que queda de la Unión Soviética tiene hoy un 38.7 de parados. Cifras que vienen dándose desde 1973 y no lo olvidemos. El capitalismo tiene sus problemas severos y muy graves, pero créame que este es un juego que está jugando todo el mundo. Y algunos criptosocialistas y algunos socialistas con kriptonita como Mitterrand y muchos otros problemas por allí. Pero permítanos hacer la primera pausa. Vamos a ver si podemos hablar de Rosario, el Gran Rosario. Hacia fines de la década del 60 y comienzos de los años 70, el cordón industrial rosarino, y de paso hagamos un poco de geografía, lo que se entiende desde Villa Constitución hasta alrededor de Puerto General San Martín, constituía el segundo cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo. Hoy seguramente es el cementerio industrial más importante de América Latina. Y ya que antes hablábamos de estallido social, uno podría decir, bueno, pero entonces es cierto que la hipótesis de estallido social está presente, porque si es un cementerio industrial, no al revés. Porque en aquellos tiempos, Rosario llegó a tener, el cordón industrial del Gran Rosario, 50.000 obreros sindicalizados. Y hoy tiene como mucho 20.000. El resto se fue a comerse la indemnización, a ponerse un kiosco, a un barrio marginal, a ser nuevo pobre o a ponerse un remis. Por ejemplo, en la zona de San Lorenzo hay un remis cada 40 familias. Cada 40 familias en condiciones de descenso social, cada 40 familias en condiciones de pobreza insurgente, no de mercado emergente. No, yo lo que quiero es si podemos, quiero saber si podemos debatir de esto en vez de Rusia. 70 millones de dólares en 1993. Mirá, si vamos a hablar... 150% pero no, pudieron más haber, de lo que no, correspondía. Pero, ¿y después qué hace con la indemnización? Te la comés. Pero eso es lo que hizo el capitalismo. Puso la plata y decía, señor, su puesto de trabajo ya no nos interesa. ¿Y después qué hizo el capitalismo con la gente cuando no le dio trabajo de nuevo? Obviamente, no Carlos, entiendo. Me parece, mira, creo que son 2 más 2 son 4. Y te fuiste. ¿Y qué hiciste con la indemnización? Si no tenés otro puesto de trabajo. Ese es un problema. A ver, Maracanudo, vos me echás a mí de palabras cruzadas. Sí, no puedo. No te convendría. No puedo. Se perdería el éxito, naturalmente. Y después otro no me da trabajo. Sí, claro. Y la culpa, ¿y yo qué hago? ¿Me como el capital que me diste? Es al revés. Ah, es al revés. Es al revés. Yo te tengo aquí porque te es una bolsa de trabajo porque nadie te quiere. Claro, escuchame, ¿podés contestarme en lugar de bastardear el debate? O sea que según vos... ¿Qué? La gente que recibió su indemnización, con eso debió haberse dado por conforme y se terminó el partido. ¿Qué querés que haga un sanlorencino que recibió X cantidad de plata en el cordón industrial por indemnización? Se puso un remis porque otra cosa no hay, porque estalló todo. ¿O se fue? ¿Cómo estalló todo? ¿Dónde? ¿Qué estalló? Es un cementerio. ¿Pero dónde fuiste? ¿A Rosario o a Tel Aviv? ¿Le pagaron su indemnización, sí o no? En algunos casos sí, en otros no. No, en el único caso que no se pagó fue Porcelanas Verbano. Sí, en otros en el casos caso de Porcelanas no. Verbano. Pero aún suponiendo que lo hubieran pagado en todos los casos, me parece que te tenés que dirigir una ecuación matemática humana elemental. ¿Cómo? Consigue trabajo en otro lado. No hay trabajo, Varela, estalló esa zona. No? Yo veo aquí 30.000 puestos de trabajo perdidos. De trabajo en Hacienda. Perdón, ¿en qué lugar del cordón industrial conseguirías trabajo vos? No vos, Carlos Varela, el obrero al que decís que echan. A ver, decime en San Lorenzo de qué trabaja. Decime en Puerto General San Martín de qué trabaja. ¿De qué trabaja?
No, te estoy preguntando, vos decís que consigue un trabajo. Lo que pasa es que es terrible lo que estás diciendo. Un galimatías que no tiene ¿Vos qué estás diciendo? Sentido. Pobres negros los echaron, tienen otro trabajo porque cobraron la indemnización. Los países se hacen con leyes también, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando el contrato de trabajo se termina, el empleador le dice al empleado, señor, necesito su puesto de trabajo y le pago un canon por ese puesto de trabajo. Que en muchos casos, repito, por si no quedó claro, que fue entre el 100 y 150 superior a lo que marcaba la ley. Se pagó, muchos compraron un automóvil y lo hicieron remis o muchas otras cosas. ¿Qué más querés que hicieran? El contrato de trabajo terminó allí. ¿Qué más querés que hicieran? Yo no soy asesor del área. No, pero acá estamos debatiendo sobre el mercado laboral y la situación del cordón industrial rosarino. Perdón, mercado laboral, situación del cordón industrial rosarino. Todo cambia. Vos estás diciendo, a ver, mirá de frente a la cámara y dirigite al señor de Puerto San Martín, San Lorenzo. Sí. ¿Qué le estás diciendo? Jódase. ¿Vos has escuchado esto? No, pregunto si estás diciéndole eso. Porque toda esa gente que está desesperada, toda esa marginación que ha aumentado, todo ese estallido de Villa Constitución a Puerto General San Martín, vos le decís, que se puso un remis, pero consiga otro trabajo. Yo tengo la solución. ¿Qué trabajo querés que consiga si cerró todo? Lo escucha Eduardo Aliberti por la hotline que tenemos y soluciona su problema. ¿Dónde querés que consiga trabajo? Yo no puedo conseguirle trabajo a quien no Pero lo tiene. entonces vení como periodista preparado para debatir, a ver esa gente en esa zona dónde querés que consiga trabajo. Entonces permitime, ¿en dónde eso es lo que estoy queriendo decirte. ¿En dónde consigue trabajo? En este momento, en esa zona no puede hacer nada. Periodista ¿Sabés cómo se está llenando el Gran Rosario? Disculpame, de toda la gente que está bajando, por ejemplo, del Chaco, algodoneros, cosecheros y demás, que no consiguen nada y van a engrosar las villas de Rosario. Y vos sos, otras villas te quiero recordar, lugares. te quiero recordar el que dijiste en una postura que este es un plan económico justo y necesario. Absolutamente. Dedicate a toda la gente que no siente que sea justo y necesario y que no consigue trabajo. Lamento mucho que no lo considere justo y necesario. ¿No querés hablar de Rosario? Habla del tachero que es arquitecto. Estamos hablando de Rosario y Gran Rosario. ¿Qué le decís? No de otra cosa. No, estás equivocado. Mira, la realidad es nacional. La realidad es nacional. ¿Querés? Vamos a Bahía Blanca. 24% de la población económicamente activa está desocupada. Ahora, uno de estos días vamos a ir a la Unión Soviética. ¿Qué querés que le No, estoy hablando vamos de a hablar de la masa Varela. laboral cubana también. Dejémonos de chistes. Si a usted lo echaron del cordón industrial, llámelo a Aliberti, Lola, que tiene la solución. Varela. Vamos al segundo bloque de testimonio. Aliberti tiene inmediatamente la solución. Llámelo a él. Me mandan a llamar, vino un asistente social, no era un asistente social. Era una encargada. Una encargada que venía al comedor y ya vino con ficha. ¿Con ficha de afiliación? Con ficha de afiliación, pero no nos explicó para qué era. A los 4 o 5 días, eso fue un día viernes, día lunes yo voy, hablo con el encargado y le digo, mira, con el hambre de los chicos no se juega. Si vos me querés dar el comedor, me lo das. De política hablamos aparte. ¿Esto qué era, Alejandro? Bueno, esto era lo que es el orgullo un poco del sanlorencino, la destilería de YPF, hasta el año 1993, momento en que es vendida al grupo multinacional Pérez Compagni y Soldati, forma la refinería San Lorenzo, en un negocio bastante extraño que no se alcanza a entender, por lo menos para el obrero sanlorencino, porque esta empresa se vendió en $12 millones y la indemnización del personal costó 13 millones de la misma moneda norteamericana, por lo cual es bastante dificultoso de entender. Lo cierto es que esta empresa continúa fabricando y manteniendo una producción incluso mayor de la que tenía Destilería San Lorenzo sin invertir demasiado dinero. Y en eso se necesita el rol del Estado, en esta transición, que haga el estudio de mercado de qué productos metalmecánicos producidos en Rosario se pueden introducir en San Pablo. Y nosotros aquí lo desarrollamos. Pero no me pida que un pequeño empresario con una empresa que tiene 30 operarios haga un estudio de mercado para detectar un nicho en la ciudad de San Pablo porque no tiene los capitales para financiarlo. En la zona de Ludueña y de Santa Rosa aproximadamente está entre el 37 al 40 por 1000 de mortalidad infantil. Que es una cifra de un país africano. Sí, linda con las cifras en el suburbano de Rosario y en todo lo que es Villa Miseria, la cifra está muy por encima de los datos oficiales. El tema pasa ahora por otro punto. Mire usted cómo será a veces la verborragia donde lo lleva uno, ¿no? El testimonio del señor Eduardo Aliberti cuando habla de la extraña, comillas, compra de la refinería sanlorenseña, dice que incluso hoy
con mucha menos gente, está produciendo mucho más que los días en los que estaba YPF. Ese es el testimonio de Eduardo Olivetti. Casi era el mío, ¿no? Casi creí que era el mío. No, perdón. La vendieron en 12 millones de dólares. Pagaron 13 de indemnización. Claro, y con la misma infraestructura producen lo mismo. No, producen más, lo dice tu producen lo mismo más que lo que producían con YPF. ¿Cuál es el negocio, Varela? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál fue el negocio? No, el negocio. Sí, ¿cuál fue el Fácil. negocio? Sí. Pagaron 12 millones por la planta, más 13 millones de indemnizaciones y hoy producen más. Pero con lo mismo que tenía YPF. Con lo mismo. Pero totalmente. ¿Y dónde está el negocio? Sí, yo te pregunto. Pero oíme, ¿no te diste cuenta? ¿Por qué no lo hacía YPF? ¿Por qué la vendieron nada más que por 12 millones de dólares la destilería? ¿Por qué? ¿Por qué? Date cuenta porque nadie la quería comprar. Nadie quería comprar una empresa ligada a la actividad petrolífera. Liberty, hasta vos debieras saber que YPF era la única empresa petrolífera del mundo que perdía dinero. Es una absoluta mentira. ¿Cómo? Es una absoluta mentira. Pero no sabés de qué hablas una vez más. Y en todo caso, si uno quisiera abonar tu tendencia. Pero es la verdad de balance. Podría decir que fue un 30 Estado años a nivel de empresario que la fundió. No, estás muy equivocado. Con 47.000 empleados de más que hacían proselitismo y trabajo dentro de YPF, obviamente que era una empresa que no podía ganar dinero. Y todos esos indemnizados de la destilería, ¿ahora dónde fueron? Para volver a lo anterior. Así mantenemos una coherencia de debate. Pero tenemos una coherencia. ¿En dónde están? Están sin trabajo. Porque no hay trabajo para ellos. Seguramente habrá que ponerse al día en otro rubro, habrá que crecer o habrá que emigrar. Es así la vida. Es aquí, en Rusia, en China y en donde tú quieras. Es así la vida. No podés hacer política con este tema, porque este tema está tratado científicamente. Sí, científicamente por todos los que se fumaron la plata, Varela. Se fumaron la plata. Los 70 millones de dólares. ¿Sabes una cosa que te quiero recordar? ¿Quién se fumó las indemnizaciones? Las indemnizaciones para después reconvertir de un modo salvaje. Y te quiero decir una cosa, ¿sabes cuánto exportó el cordón industrial rosarino en 1993? Perdón. ¿Sabes tu testimonio lo por dice, 1993 salió del cordón industrial rosarino de exportaciones? 2.500 millones de dólares. Es alrededor del 20% de lo que exportó el total de la Argentina, correcto, en 1993. Así es. ¿Y dónde está la plata? ¿Por qué tantos desocupados? ¿En qué bancos Pero están? vos creés que el exportador exporta y acaba en una caja para darle... estoy diciendo que a pesar de todo es una zona que sigue produciendo riqueza, aunque bien que de materias primas. Es una zona muy rica. ¿Dónde está la plata? Es una zona muy rica, es una buena pregunta. Quería saber eso. No me la hagas a mí. No, quería saber. Perdón, el que defiende el plan económico sos vos. Pero yo defiendo el plan económico. Está claro, el que defiende a Menem sos vos. Pero perdoname. No te confundas. Estás equivocado. No soy Beldi. Otra vez ¿entendés? Te equivocaron una vez más. Defendés a Fidel Castro y sos el único otentote que lo defiende todavía. Vos vas a escuchar cuando yo te diga. No, quiero escuchar tus testimonios por una cuestión de tiempo, Varela. Pero el tiempo lo administro yo. El resto de la gente ya lo evaluó. Parque Jurásico. Vos has dicho muy claramente, explícito o taxativo, como quiera, señor, lo echaron del trabajo en San Lorenzo, jódase. Testimonio, Carlos Varela. Bueno, si usted me escuchó decir eso... Sí, explícitamente has dicho eso. Lamento porque no tengo otra cosa que hacer. Eso lo has dicho, Carlos. Pero ¿y cuál es tu solución? No, ¿sabés lo que me jode? La insensibilidad. Ay, por favor, tengo un pañuelo, ¿querés? ¿Sabés lo que pasa? Hace 10 años que voy a Rosario, que conozco la zona. Sí, a ganar plata, Rosario. ¿Sabés lo que pasa? No seas desfachatado, no seas desfachatado, por favor. Dale. Dejémonos de chiste. O vas a entregar parte de tus ingresos a Rosario. Proponer soluciones. ¿Y entonces por qué me las pedís a mí, Olivetti? García, perdón, ¿qué estás diciendo? Vos sos el que aquí venís a defender este plan económico. Nervioso. Yo defiendo este plan económico. ¿Sabés lo que quiero? Que paguen impuestos los que más tienen. Del letargo. ¿Sabés lo que quiero? Que paguen impuestos los que más tienen. Del hogar obrero y se llevaron la plata del hogar obrero. Estafaron qué caradurismo. Pero estafaron a la gente del hogar obrero con esta historia. De esta política impositiva y no del hogar obrero. Estoy hablando del Banco Mundial, Varela. Del Banco Mundial. El 20% de la población argentina se lleva el 51% de la riqueza. ¿Querés más datos del informe del Banco Mundial? No de Fidel Castro, Varela. Lo tiene todo el mundo. No sigas defendiendo lo que es indefendible. ¿Qué lo tiene todo el mundo? Los datos del Banco Mundial. ¿Son de Fidel Castro? Respecto de cómo se reparte la riqueza en Argentina. De lo que reparte Fidel Castro. Quería saber nada más. Del plan de sensibilidad social de Fidel Castro ni hablemos, ¿no? Quería saber nada más. Bien, ahora vamos a escuchar, ahora vamos a volver a la normalidad, quédese tranquilo.
Edgardo Quiroga es el secretario general de la CGT en San Lorenzo y me gustaría que usted compartiera las preguntas y las respuestas. Lo que estamos viendo son dos cosas. Primero, una persona, un dirigente sindical de la zona y detrás de él uno de esos monumentos que uno no alcanza a comprender. Esto es, como ustedes ven, una fábrica del grupo empresarial Colgate Palmolive, que para desgracia de la zona del Gran Rosario en el que estamos, en San Lorenzo, un día, por razones económicas que ya vamos a pasar a explicar, cuando ocupaba 700 personas, cerró. Esto fue por allá por agosto del 94. ¿Las razones cuáles son? Bueno, las razones, la mayoría de ellas son empresariales. Aquí el mercado de Colgate Palmolive, muy por el contrario de haberse achicado, se había expandido. Este grupo económico, para decirlo a la audiencia, este es un grupo económico muy fuerte, está rankeado entre los 5 grupos económicos internacionales más importantes del mundo. Es un grupo americano que había comprado la fábrica hace un par de años con una reducción, porque esta fábrica de 700 obreros se redujo a casi 400 obreros, para terminar cerrando este grupo económico por medidas netamente empresariales. Esto fue lo que le dijo a la dirigencia gremial y lo que también se le transmitió al gobierno provincial, ante algunas preocupaciones que el gobierno había mostrado por el cierre de la fábrica. Respondía a una medida adoptada en el directorio americano de Colgate Palmolive, y después nos enteramos que Colgate Palmolive se trasladaba a Brasil, donde abrió una nueva planta jabonera, pero con mucha más línea de producción. En el cinturón industrial del Rosario y Gran Rosario, ¿qué cantidad de fábricas han cerrado como esta? Bueno, como estas han cerrado alrededor de 15 fábricas. Colgate Palmolive, que es esta jabonera que estamos viendo, Electroclor, una fábrica química que hoy se ha convertido en una petroquímica comprada por un grupo argentino, que es FJW, Wiplinger, pero que algunos comentarios han empezado a llegar que el verdadero dueño sería la Federación de Luz y Fuerza, que es un tema que estamos tratando de investigar para poder tener algún tipo de una mejor visión del panorama gremial que se avecina, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Esta semana acaba de despedir a 30 obreros que estaban haciendo el mantenimiento de la fábrica para supuestamente ponerla en marcha, pero sin un plazo prefijado. Después ha cerrado Porcelanas Verbano, dejando a más de 250 trabajadoras y trabajadores en la calle. Es una fábrica que todavía no se le ha pedido la quiebra, a pedido de los mismos trabajadores que están intentando que un nuevo comprador la ponga en marcha, pero que hace 2 días se abrió el pliego de licitaciones y no hubo un solo oferente. Esto también ha preocupado muchísimo al sindicato ceramista. Después ha cerrado Cerámica San Lorenzo, una fábrica que en otrora llegó a tener 1.500 puestos de trabajo y que a su cierre tenía 550 puestos de trabajo y se perdieron también totalmente. Hoy está radicada una empresa de armados de moto, que es Honda Guerrero, que vino también a inaugurarla el presidente de la Nación, que ya había sido inaugurada en 1991, porque esta fábrica se instaló en Alberdi, ya dependiendo de la ciudad de Rosario, y luego se trasladó acá al predio de Cerámica San Lorenzo y volvió a inaugurarla el presidente de la Nación, pero esta fábrica no ha creado ni un solo puesto de trabajo, porque lo único que hicieron es trasladar los 60 trabajadores que había en Rosario a San Lorenzo, y además no produce absolutamente nada, porque lo único que se hace es armar las motos y venderlas al mercado interno. Ahora mismo vamos a pedir una pausa, pero déjeme decirle, en torno de un reclamo que me traigo de Rosario, de las empresas que cerraron, todas pagaron sus indemnizaciones, salvo el caso de la gente de Verbano, que está lucrando para ver si la indemnización a los obreros, a los trabajadores y a los técnicos la paga alguien que quiera comprar la empresa. Me parece que esto es de vergüenza ajena y que la estructura jurídica debiera estar actuando, naturalmente debiera estar actuando. El mismísimo Ministerio del Trabajo. ¿La estructura? Jurídica. ¿Sos capaz de anotar? ¿La estructura jurídica laboral argentina? Vamos a hacer una pausa. Mis posturas en este bloque número 3, que Palabras Cruzadas le está dedicando a la fenomenología del Gran Rosario, de lo que fue el cordón industrial, las voy a entregar a los testimonios que hemos recogido o que he recogido en la zona. Y creo que este primer bloque, les recuerdo que están compaginados porque fueron muchos, alrededor de 17 o 20 notas, es muy ilustrativo en torno de
algunas cosas que se charlaban antes respecto de y se va y se consigue otro trabajo. A ver. Mala gente. Está desesperada la gente. La gente en la zona ya no sabe qué hacer. No encuentra medio. Nosotros los últimos obreros que quedamos fuera somos 400 y pico de compañeros de trabajadores del PIT que ganamos 185 pesos, pero con eso subsistíamos aunque sea. Yo creo que la situación es difícil, es preocupante, pero yo bajo ningún aspecto creo que pueda existir la posibilidad de un estallido social. Lo que pasa es que el estallido social fue la dictadura, Eduardo. No hay otra cosa. El estallido de la sociedad argentina fue la dictadura. Ahí estalló, se fragmentó, se rompió todo. No hay más estallido social. No hay canalización política de la bronca individual. La bronca individual se termina rezando. Se termina rezando en los carismáticos, se termina rezando en los testigos de Jehová, se termina rezando en las... o se termina desplazando la realidad con el fútbol, con la enorme pasión que acá despiertan Central y News. No hay posibilidad de estallido. No hay manera de organizar algo como fue el Rosariazo, por ejemplo. Nada que ver, estamos muy lejos de todo aquello. Ahora las marchas son, por ejemplo, para pedir por la salud de un chico al que apalearon a la salida de una confitería bailable, pero es para rezar. Y esa es la cuestión. No se ve forma de lucha porque no se ve el triunfo después de la lucha. La visión es tan pragmática. Por eso gana el carismático por encima de otro tipo de religión, porque el carismático le ofrece una respuesta instantánea a la gente. Se adormeció la conciencia de nuestra gente con las indemnizaciones. Para darte un solo ejemplo, durante el año 1993, en el cordón industrial que va desde Capitán Bermúdez a Puerto General San Martín, que hay menos de 100.000 habitantes, se invirtieron 70 millones de dólares en indemnización. Cualquier trabajo que me den lo agarro, pero no. En la actualidad acá en la zona no hay nada. El problema es directamente, no hay trabajo, el problema es que no te conviene siquiera por lo que pagan. No, en el caso agarraría cualquier cosa, pero no hay trabajo. Como usted observa, hay algunos datos muy interesantes. Ahora mismo tiene una transparencia para que podamos convivir con este dato. La tasa de desempleo en el porcentaje de la industria llega al 9.2. En el sector de la construcción, 20.6. En el área de los servicios, al 5.4. Esto tiene que ver con la escuela que naturalmente lleva adelante decisiones económicas en base a datos estadísticos. Y naturalmente esto está indicando que el sector más complicado aquí, que ha sido siempre de un notable desarrollo en Rosario, es el de la construcción, con un postergamiento bien marcado. Eduardo Oliver. Quiero que veamos otro bloque de testimonios que recogí y que tienen una unidad temática, muy a propósito de la situación que se está viviendo en el Gran Rosario a partir de los emigrados de otras provincias porque no tienen ya más nada que hacer en ellas. Por ejemplo, Chaco, Formosa y Misiones. Yo le diría al intendente, el de ahora o el que venga o el después, que a él vela por los intereses de los ciudadanos rosarinos. Para mí le quedaría dos cosas, o lo da trabajo o lo deja cirugiar. O si no, para la gente... Otra cosa, pienso que tendrían que ir a robar. Me gustaría que él, para mí, tendría que estar orgulloso de tener gente cirugiando y no gente ladrona, porque otra cosa no le va a quedar a la gente. Para un campesino pobre del norte de la provincia, sea, aunque parezca trágico decirlo, digamos, sea una mejora en su situación, venir a radicarse en un vagón o en un rancho, en una villa, porque va a tener un hospital cerca, porque va a tener basura para juntar, su mujer puede trabajar de empleada doméstica, sus hijos pueden tener una copa de leche en la escuela. Mientras que el ajuste y la crisis rural hace que la economía de subsistencia, de la cual él vivía en el norte de la provincia, lo esté privando aún de esas cuestiones que yo diría no son elementales, están más atrás de lo elemental. ¿Te viniste acá a Rosario, al Gran Rosario, desde el Chaco por alguna promesa de trabajo o directamente te fuiste porque ya no aguantabas más? No, vine de allá a buscar laburo acá, porque allá no había nada, porque en mi familia somos 9, y allá laburaba mi viejo y yo nomás, y se terminó el laburo y de algo teníamos que vivir. ¿Viniste solo? Vine con mi señora. ¿Tienen chicos? No tengo chicos. ¿Y dónde viven? Vivo acá en Rosario. ¿Vos ya te considerás un ciruja o estás buscando otro trabajo? Sí, me considero un ciruja, sí. Sí, porque acá buscar laburo te toman un mes, 2 y después te largan. Y si seguís parado no vas a comer.
Aquí hay otros datos que tienen que ver con los porcentajes de desocupados. Usted está viendo la transparencia en este mismo momento, que en mayo de 1992 tiene que ver con el 6.9 y en mayo, el mismo mes, pero en 1993 llegaba al punto 9.9. Porcentaje de subocupados 8.3, 8.8, es decir, 8.3 en mayo del 92, en mayo del 93, 8.8. Personas desocupadas significan 792.000 en mayo de 1992, en mayo de 1993, 1.134.000. Personas subocupadas, 953.000 en aquel mayo, el de 1992, 1.008.000 en mayo de 1993. Esto da la investigación en los hogares y que tiene que ver con los grandes centros urbanos de la República Argentina. Gran Buenos Aires, naturalmente Gran Rosario y la suma de Gran Tucumán y Gran Córdoba. Estos son los datos que efectivamente pueden exhibirse en esta misma hora. ¿Para qué los damos? Porque usted debe recordar un dato que Quiroga, que sin saberlo hemos entrevistado los dos, un hombre que proviene de un sindicato de muy alta respuesta a los gobiernos de turno, no importa cuáles hayan sido los gobiernos de turno, dice muy claramente que 100.000 personas, una población habitual de 100.000 personas, recibieron 70 millones de dólares en un año. Esto habla de muchísimas otras pautas, de algunos que se sintieron inmensamente ricos no dándose cuenta que esa indemnización era el último dinero, salvo que pudieran empezar a producir, que iban a recibir en muchísimo tiempo. Pero déjeme decirle esto también. Muchas personas que estaban trabajando en el Gran Rosario tenían un trabajo, pero naturalmente no trabajaban en él. Aunque sea doloroso decirlo, incluso para quienes nos vayan a ver en Rosario, hay muchos puestos de trabajo que fueron suprimidos, lisa y llanamente, como en el caso de la refinería de YPF, porque a YPF en el momento de su privatización le sobraban 47.000 empleados. Así como escuchó, 47.000 empleados. Hoy, con 47.000, 3.000 menos que 50.000, efectivamente es una empresa exitosa, es una empresa de desarrollo. No se le puede decir al capital en modo alguno, invierta aquí o no invierta acá. Se dieron cuenta que el tema de los salarios y de las leyes laborales en la República Argentina son aún, tanto para el trabajador y centralmente para el trabajador, cuanto para la patronal, una condena. Elimina fuentes de trabajo esta legislación que los parlamentarios se niegan a rever. De todos modos, también habría que recordar que esa flexibilización laboral se ha dado en otros planos mundiales, como se discutió aquí en el primer bloque, y sin embargo siguió cayendo el índice de ocupación laboral. Yo les presento mi tercer y último bloque de testimonios, en donde he tratado de, digamos, concentrar aspectos que son centrales en el abordaje de un fenómeno como el del Gran Rosario. Una investigación epidemiológica sobre qué está pasando con los chicos a partir de este cementerio industrial y dos reflexiones muy puntuales de periodistas a propósito de la provincia de Santa Fe y de Rosario en particular y de la robótica. Estamos haciendo un relevamiento epidemiológico de las distintas enfermedades infecciosas que afectan a la población para tener idea de justamente cuáles son las que se llevan el mayor porcentaje para después tratar de encauzar, analizar por qué se dan, si es por falta de información, por falta de vacunación, y encauzar las posibles soluciones. El trabajo va a durar todo el año, según tengo entendido, pero tendencialmente, ¿qué se observa ya? Tendencialmente se observan resultados positivos de Chagas y de tuberculosis. De Santa Fe, que tendría grandes posibilidades de exportar, sin embargo no ha habido una política seria de promoción de las exportaciones. La electricidad es la más cara del país. ¿Y por qué la más cara del país si acá, en Pérez, al lado de Rosario, está el Centro Nacional de Cargas, que ahora es privado, es Camesa, antes era de Agua y Energía, si de acá se reparte la luz a todo el país? Entonces, ¿por qué los santafesinos nos pagamos más cara? Porque la EPE es totalmente ineficiente, porque está lleno de corruptos. La robótica en el SWIFT hace que los trabajadores trabajen 12 horas por día. Se produzca muchísimo más, con la mitad de los trabajadores, pero la cantidad de horas es el doble. Y el salario con referencia a 1975 es el 40% menor. ¿Cómo es la cuestión de la robótica entonces? ¿A quién termina entonces la cuestión de robótica? ¿Se invierte para producir
pero además, en lugar de favorecer a la gente para que trabaje menos, trabaja cada vez más. En los aceiteros pasa igual. Los aceiteros, que forman parte de lo que emerge de la segunda mitad de la década del 70 en adelante, por ejemplo, en Terminal 6 tenés que trabaja muy poca gente, pero están trabajando más de 12 horas por día. Hay lo que se denomina el tercer turno en negro. El tercer turno en negro, en los puertos cerealeros aceiteros, es que el turno noche directamente no se paga. Porque si querés mantener el trabajo para cobrar 2 de los 3 turnos, tenés que trabajar gratis eso. Un dato muy interesante que habrá que denunciar ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Este que acaba de apuntarse. Algunos sabemos que efectivamente hay también en el Rosario, Gran Rosario, y disperso por otro país, por las latitudes del país, pero centralmente Rosario y Gran Rosario, una gran cantidad y calidad de dirigentes sindicales y políticos, de buena verba, de muy buena argumentación, muy bien formados muchos de ellos, pero que no contribuyen en nada, como hemos visto, a mejorar la situación de los asalariados. En fin, dirigentes locuaces, poca fuente de trabajo. Hablando de los dirigentes, se me ocurrió esta digresión que usted va a ver ahora mismo y que tiene que ver con los sindicalistas de la República Argentina, con los políticos, con lo que yo llamo la clase dirigente. Compártalo o no, por favor. El monumento a la bandera. No es necesario indicar qué cosa es lo que está detrás de nosotros, ¿no? Un sentimiento de los argentinos. Bandera, todos los países tienen una. Significa una distinción de una comarca y de un pueblo que la habita. Pero los pueblos necesitan también un signo monetario y centralmente para respaldar a ese signo monetario, el peso nuestro, hace falta trabajo. Uno de los sucesos que se plantean en Rosario es la pérdida del trabajo. Los más apasionados dicen el gobierno de Reutemann, el gobierno nacional. Los que observan un poco más y que no tienen compromiso político dicen esta provincia ha vivido siempre de la administración de la cosa pública y un poco de actividad en los buenos días de Rosario, un puerto extraordinario que va a ser reactivado en breve. ¿Va a ser reactivado? Lo que falta en Rosario y en la provincia de Santa Fe es convicción por el trabajo. Y centralmente lo que está faltando en la Argentina es trabajo. Y más arriba que eso, clase dirigente. No tenemos. ¿Me ayudaría a encontrar? Lo que falta es clase dirigente en el bendito país de los argentinos. Y tiempo para el programa. Hagamos una pausa. Para cada uno de conclusiones. Creo que Rosario y Gran Rosario son la cara numérica, cuantitativa, cualitativamente más dramática de un determinado modelo económico, más allá de que comparto con Carlos la inexistencia de una clase dirigente, de una dominante que no lo está, de las corrupciones de los gobiernos provinciales, etc. Creo que en una economía que se planta nada más que en el área de servicios, en la que sobran tantos millones de habitantes, el Gran Rosario es una de las consecuencias necesarias, como el 24.5% de desocupación en Bahía Blanca y demás. Lo demás, que en Europa pasa lo mismo, es un consuelo que a mí no me sirve, como el propio Carlos señaló. Lo que más impresiona, eso sí quiero decir, en el Gran Rosario, es el tema de los nuevos pobres, no los pobres estructurales que siempre estuvieron en las villas, como les decimos. Los pobres de la clase media, las casitas de material, las indemnizaciones que se van comiendo. Ojo, ese es el futuro y puede ser el suyo, en Gran Rosario o donde fuera. Ojalá se tenga en cuenta, no la hora de votar, sino la de participar y de pelear porque así no sea. Carlos. Tardó casi una hora en decir lo que tenía que decir. Vote por... El fenómeno es que vote por quien vote, la solución la va a lograr usted con su capacidad y calidad de trabajo. Usted solo usted, y no los periodistas que le tocarán la mandolina, ni los políticos que le van a vender aves encantadas, ni superiores melodías. El trabajo, usted sabe, tiene una raíz latina, el tripaliare, que significa tortura, nada menos. Y el tripalio era aquel famoso aparato del cual se colgaba a todo aquel que efectivamente había delinquido. Esto, lisa y llanamente, es la raíz etimológica de la palabra trabajo. Pero también es cierto, tanto en Rosario, algunos amigos me voy a ganar ahora, pero como en otras latitudes de la República Argentina, que le llamaban trabajo a tener algún tipo de acomodo en una empresa que estuviera en manos del Estado. Y se acabó.
definitivamente. No estoy aquí para serle simpático. Hasta el próximo programa.